Grabar. Antes de poder iniciar ya con la clasificación de los trastornos de personalidad, voy a mostrarles un pequeño cortito, ¿ya? Para que así ustedes después, más tarde, cuando terminemos de hablar de los trastornos de personalidad, me digan a qué más o menos de los trastornos de personalidad iba referido. Así es como funciona tu cerebro. Muchas personas inteligentes, interesantes, creativas y geniales han enfrentado las mismas cosas. Bien. Lindsay Magno, Sylvia Plath, y tu favorito.
Bueno, con esa introducción vamos a hablar sobre los trastornos de la personalidad, haciendo un hincapié en lo que significa principalmente, esperen que les comparta en la pantalla. Y ahí tienen, ¿no? Los trastornos de personalidad. Dentro de los conceptos que manejamos en las definiciones de la personalidad, evidentemente se van a ver alteradas varias áreas. Una de esas áreas van a ser la forma en cómo la persona se relaciona, los valores que tiene, la forma en cómo se va a comportar y sobre todo en cómo va a encajar y adaptarse al medio donde se encuentra. Entonces, todo esto va a conllevar ¿a qué? A que prácticamente sea una persona que tenga inflexibilidad en su carácter, a que sufra y a que padezca de angustia por todo lo que le está significando su carácter y su temperamento, y a que además haya ese deterioro funcional y significativo. Todo esto ya lo habíamos visto, pero lo repetimos. Pasamos a lo segundo y acá tenemos la clasificación de los trastornos del grupo A. Y dentro de esta clasificación habíamos hablado del tipo paranoide, del tipo esquizoide y del tipo esquizotípico. Estos tres son trastornos de personalidad. ¿Qué es lo que pasa con estos tres trastornos de personalidad? ¿Por qué es que se los divide así dentro del grupo A? Porque precisamente estos son personas que van a tener desconfianza y suspicacia, como siempre creyendo o interpretando que va a haber alguien que les quiere hacer algún mal, sea por cualquier motivo, pero alguien que les quiere hacer algo malicioso o algo que los dañe. Por eso es que mantienen siempre un distanciamiento con los grupos sociales. Entonces estamos hablando de que son personas un poco más solas, de que no comparten en grupos sociales, de que si tienen uno o dos amigos es suficiente para su vida, pero no comparten que más, o tal vez ni siquiera uno o dos amigos y simplemente es su rutina, su casa, su trabajo, su casa, su trabajo. Por eso es que también son restringidos a la hora de expresarse emocionalmente, entonces se los ve por eso un poco más frío, un poco más contenido en lo que, en cómo se van a, en cómo van a manifestar si están tristes o están contentos o están alegres, entonces en esa forma se mantienen ahí mucho más quietos. Hay un malestar, sobre todo con las relaciones estrechas. Esto por la misma desconfianza que tienen, entonces se mantienen mucho más con un tipo de molestia cuando hay alguien que se les acerca o se les apega. Por eso es que tratan de mantener siempre esa lejanía en sus distanciamientos. Pueden haber alteraciones sensoriales o distorsiones a nivel de cómo interpretan algunos sonidos o cómo ven algunas situaciones. Entonces, se podría hablar de alucinaciones, pero en realidad los libros no lo manifiestan como que es algo que ellos lo tengan convencido y de que sí no se modifique como eran en las alucinaciones. Aquí sí hay algo como que los hace dudar, pero sí podrían tener algunas alteraciones en cómo miran, en cómo ven, en cómo se sienten, y esto que viene a significar parte de los 5 sentidos del cuerpo. Tenemos además que hay un comportamiento y un pensamiento o forma de comportarse medio extraño o medio raro. Al mismo tiempo de que son personas así asociales y que no comparten mucho, entonces pueden tener ciertas risas un poco que nos parecen muy extrañas o cierto tono de voz o ciertos modismos que tal vez como pasan mucho tiempo solos, entonces lo hayan adquirido o sea parte de ellos el comportarse así.
Luego tenemos el grupo B y dentro del grupo B tenemos la clasificación histriónica, narcisista, antisocial y borderline. Aquí hay un desprecio en general, ¿no? Estoy hablando para estos 4 trastornos de la personalidad, un desprecio y una violación por los derechos de los demás. Entonces, no respetan a la otra persona, directa o indirectamente. Existe una inestabilidad bien marcada en la imagen de la persona, de sus estados de ánimo, de sus afectos y sobre todo de cómo se relacionan con el otro. La expresión emocional y conducta siempre tiende a ser el buscar o el ser el centro de atracción. Esto siempre es excesivo, sobre todo en el trastorno de personalidad de tipo histriónico. Además de que pueden tener ciertas ideas de ser grandiosos, de ser excesivamente superiores a los demás, carecen de empatía, o sea, es decir, que muy difícilmente podrían sentir solidaridad por otra persona que tal vez en el momento necesita ayuda y además necesitan una constante admiración o sentir de que alguien está siempre siéndole fiel, siempre brindándole apoyo, siempre dándole todo. Entonces esa necesidad de sentirse admirado es muy fuerte en este grupo de pacientes. Además de que necesitan sí o sí cumplirse otros criterios que ya se los voy a mencionar más adelante. En el grupo C tenemos los temerosos, que significan los trastornos de personalidad por evitación, por dependencia y el obsesivo compulsivo. Dentro de estos hay características que reúnen y que son comunes. Una de ellas es que son inhibidos socialmente, es decir, que no van a poder socializar con nadie y es muy probable que sean más independientes, menos independientes a la hora de realizar tareas, pero al mismo tiempo con una falta o unas ideas de sentirse inferiores o de sentirse menos que la otra persona, ciertas características de que siempre pueden llegar a tener sumisión a que otro les diga qué hacer para poder hacer y además de esto que haya una preocupación por el control y el perfeccionismo. Esto hablando claramente por el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, siempre buscando las reglas, siempre buscando que se lleve tal a cual la forma en que quieren que se haga cierta situación o que se termine un trabajo. Entonces, todo esto puede ser del trastorno obsesivo compulsivo. Cuando hablamos del paranoide, ya para empezar a diferenciarlos a cada uno, que entraba dentro del grupo A, ¿qué es lo primero que podemos ver en este tipo de pacientes? Como habíamos hablado que eran pacientes que eran muy desconfiados, pacientes que precisamente tienen esos comportamientos extraños y raros, siempre hay una expectativa o una creencia de que alguien les va a hacer, les va a causar una traición. Entonces, ¿cómo es que se comportan? Siempre están como que hipervigilantes, como que siempre están cautelosos y reservados a hacer alguna acción, siempre dudan de las otras personas y hay algo que invade en estas personas y son los celos patológicos. Entonces, aquí sí se podría estar hablando tal vez en algún tipo de feminicidio o de homicidio que se presente y que haya precisamente en una pareja alguna alteración, en una de las parejas que haya alguna alteración a nivel de sus relacionamientos y de las creencias que tiene, tal vez haya mucha predisposición a tener este tipo de trastorno. Además que son muy hipersensibles y esta hipersensibilidad
tiende siempre a sentirse ofendido, humillado fácilmente, tienen una tendencia a hacerlo todo súper grande y que de ahí, sobre todo, que es difícil el poder solucionarlo, una incapacidad para poderse relajar. Entonces, siempre viven tensos por la misma hipervigilia que tienen y el constante sentirse de alguna manera perseguidos, entonces hace de que siempre vivan en una tensión constante. ¿Cómo es la afectividad de estos pacientes? La afectividad, por ende, va a estar restringida. Entonces, estamos hablando de que van a aparentar una frialdad afectiva al mismo tiempo de que van a ser orgullosos, poco emotivos o nulos en la emotividad y además que pueden haber ciertas actitudes pasivas que se presenten frente a algunas circunstancias un poco blandas o sentimentales o prácticamente estén totalmente abolidas. Entonces estamos hablando de que la afectividad en ellos sí es claramente notoria por la ausencia que se va a ver. Todo ello no es debido a ningún trastorno mental de tipo esquizofrénico. Esto hay que quedar y hay que señalarlo bien claramente porque cuando hablamos de un trastorno de tipo de personalidad de tipo paranoide, no estamos hablando de una esquizofrenia de tipo paranoide, ni tampoco estamos hablando de un trastorno delirante de tipo paranoide. Cuando hablamos de un trastorno de personalidad paranoide, nos estamos refiriendo a toda una gama de la personalidad que ha ido de alguna manera creciendo y desarrollándose con estas características, pero que de igual manera llega a realizar una vida dentro de lo normal. Sigue trabajando, sigue realizando actividades rutinarias en su vida, es un padre, es una madre, con ciertas características así, más aislado, más solo, con esa apariencia de frialdad, con mucho temor o con mucho miedo a que vivan constantemente engañándolos si tiene pareja, pero hace, se mueve, no le dificulta en poder producir y de sentirse útil en la vida. Muy diferente al esquizofrénico y tal vez ahí sí se podría hacer un diagnóstico diferencial con el trastorno delirante. Pero no nos olvidemos de que en el trastorno delirante de tipo paranoide había una edad de comienzo que era mucho más tarde y que se ubicaba entre la tercera y la cuarta década de la vida, ¿no? Que aquí evidentemente empieza en la adolescencia. Pasamos y tenemos el trastorno de personalidad esquizotípico. Y dentro de este trastorno de personalidad esquizotípico, que es el segundo del grupo A, vamos a ver que este trastorno tiene un pensamiento mágico, siempre está como que supersticioso con que algo va a pasar, con que va a haber alguna situación especial, como que tiene algunas formas de comunicarse con otras personas, con ser un medium. Entonces siempre hay algo así un poco bien extraño, pero que dentro de todo no llega a afectar el medio en el que se desenvuelve. Lo único que sí es que la parte social sí es claramente evidenciable con ausencia de amistades. Normalmente siempre son su familia las únicas personas con las que entabla o el lugar de trabajo donde mantiene ciertas relaciones tal vez entre jefe y él o alguna persona más, pero es muy poco el contacto social con otras personas. Siempre hay ilusiones recurrentes, sobre todo entre que se despersonaliza y se desrealiza. Y si hacemos recuerdo un poquito de la despersonalización y de la desrealización, veíamos de que como que no se siente en el lugar o como que cree que no es él. Entonces, todo esto viene a significar parte también de ese pensamiento mágico. El lenguaje a veces puede ser incoherente, pero no súper elaborado como sería en un paciente que tiene algún grado de psicosis.
Entonces, aquí ya el afecto también puede ser a veces inapropiado, pueden haber algunas risas donde no deberían estar, o puede restringirse a no reír en un momento donde sí se debería reír, entonces a veces como que no condice al estado o al lugar en donde se encuentra. Puede ser suspicaz también por ese pensamiento mágico, que no nos olvidemos que podría ser de superstición, creer que algo va a poder pasar y de acuerdo a eso mantenerse un poco más en vigilia constante. La ansiedad social puede presentarse y ser debida a una hipersensibilidad que tenga, pero esto evidentemente porque los órganos sensoriales que también se ven aquí eh, un poco afectados podrían ser los que propician a que se sienta así hipersensible con cualquier situación exterior. Ahora, esto, al ser prácticamente ideas y pensamientos que podrían sonar hasta un poco extrañas y decir, podría o no podría tal vez aparentar un proceso psicótico o una esquizofrenia, no da tanto, la sintomatología no da tanto como para que esté ingresado en un hospital psiquiátrico, pero sí podrían presentarse estresores, o sea, sí podría presentarse algo que realmente le genere tanta incomodidad que pueda reaccionar de una forma tal vez desorganizada en el momento o pueda alterarse tanto en estado de ánimo y esto podría venir porque hay una superstición que lo está molestando demasiado o porque se siente muy ansioso por la presencia de las personas. Entonces, ante eso, que son esos los efectos estresores, podría desencadenar una crisis psicótica. Pero podría, no todos, pero sí hay algunos, y después de desencadenar esa crisis psicótica, muy probablemente ahí sí ya no se hablaría de un trastorno esquizotípico y se haría ya un diagnóstico mucho más acertado con una esquizofrenia. Por eso es que dentro de los trastornos tanto de esquizotípico como el esquizoide, se habla mucho de un diagnóstico que podría estar mal estructurado y posteriormente ya, recién con la aparición de la crisis psicótica, ser identificado como un trastorno de esquizofrenia. Entonces, esto es un poquito medio complejo porque como que una enfermedad lleva a la otra, pero son los inicios y es lo que refleja la literatura. Eso dentro del esquizoide, que tiene características similares al esquizotípico, y pasamos al grupo B. Y dentro del grupo B tenemos al trastorno histriónico como como el primer trastorno de personalidad que se presenta. ¿Y cuál es ese trastorno histriónico? Esa conducta que va muy relacionado a ser teatral, aquel que está siempre realizando actividades que llamen mucho la atención, siempre es la persona más charlatana, la más alegre, la que siempre busca miradas de todas las personas, que expresa todo lo que habla, lo expresa con gran euforia, con mucha intensidad. Entonces tiende siempre a qué? A realizar autodramatización, a hacer llamadas incesantes de atención, a tener hambre de actividad y de excitación, una hiperreacción ante los menores acontecimientos, explosiones de ira que pueden ser de forma irracional. Entonces es bien claro este trastorno de la personalidad de tipo histriónico, porque además de esto, de tener esta conducta así teatral, la persona puede ser incluso vista para las otras, o sea, para todo el demás conjunto de una persona hipócrita o que carece incluso de ser auténtico. Entonces es como lo califican. Es muy egocéntrico, todo es yo,
muy autoindulgente, desconsiderado, es decir, que aquí también va a ser una persona que carezca totalmente de empatía, de caridad, de solidaridad y de asertividad. Entonces, dependiente, tiende siempre a amenazar y realiza gestos o intentos de suicidio manipulativos, dependiendo de la ocasión y también de qué es lo que busque conseguir. Puede llegar hasta estas instancias. Pasamos al tipo de trastorno narcisista. Y aquí tenemos los como puntos número 1 que hay sentimientos llamativos de autoimportancia o peculiaridad. Incluso se han escuchado decir, ah, esa persona es narcisista. Claro, es narcisista porque seguramente se cree demasiado y se cree superior a las otras personas, entonces por eso es que se da un sentimiento muy marcado de sentirse muy importante. Además de que casi siempre todo esto viene por una fantasía que tiene de éxito, de sobresalir sobre los demás. Por esto es que tiende siempre a exhibirse, a mostrar, a hablar, a querer siempre llamar la atención con esa forma de ser que tiene. Hay una indiferencia, frialdad y sentimientos marcados de rabia, respuesta a los criterios como respuesta a cualquier tipo de criterio que sea negativo o fracaso o que las otras personas den en contra de él. Entonces pueden ser personas agresivas de acuerdo al momento en el que se presenten todos estos sentimientos. ¿Y qué debe de cumplir? Como dos características en las relaciones interpersonales en las que se maneja. Primero, pretensiones. Siempre la esperanza de tener algún favor especial. Entonces, pueden buscar esto. La explotación personal. Son personas que pueden utilizar y sacar provecho de las otras personas. Las relaciones que oscilan entre la superidealización que tienen y la devaluación extrema. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Van a idealizarse ellos o al mismo tiempo podrían devaluarse ellos o hacerlo con las otras personas. Clásicamente y muy frecuentemente se evidencia de que hay una carencia de empatía. Entonces, va a ser muy difícil el que pudiesen comprender y entender a una persona que tal vez necesita un poco de apoyo o ayuda en el momento. Pasamos al trastorno de personalidad antisocial, que también pertenece al grupo B, y aquí vamos a poder evidenciar que hay ciertas características que lo vuelven diferente de todos los otros trastornos de personalidad del grupo B, principalmente porque este es un trastorno que llega a ser muy desadaptativo y al mismo tiempo es un trastorno que puede provocar bastante malestar, no solamente a él, muy probablemente al que lo padece no lo nota de esa manera, pero sí a su entorno. Es uno de los trastornos con mayores dificultades a la hora de poder realizar un tratamiento, porque se habla de que son pacientes que tienen bastante cronicidad y que al mismo tiempo no toman conciencia de la enfermedad que tienen. Cuando me refiero a los trastornos de personalidad antisocial, estoy hablando de los trastornos de personalidad que precisamente vienen a significar las sociopatías. Y las sociopatías son aquellos que están en las cárceles, están en lugares confinados porque han vulnerado una serie de normas, han cometido delitos y han causado mucho daño a la sociedad. Entonces, con esto los voy a dejar jóvenes aquí porque ya se me va a acabar el tiempo
y continuamos la siguiente clase. Les pido ahí, por favor, las preguntas que tengan para poderlas realizar y ahí vamos a concluir con el tema. ¿Ya? Ya, doctora. Un beso para todos ustedes. Buen fin de semana. Gracias, doctora, igualmente. Gracias, doutora. Outro a usted. Gracias. Chao, doctora. Buen fin de semana. Chao, besitos, besitos a todos.